Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estéis escuchando, porque aquí no solo nos veis, también nos escucháis a través del podcast Mi experiencia como escritor, que estamos en todas las plataformas. El rollete de si queréis seguirnos, suscribiros y todo eso, a mí siempre se me olvida, pero hoy me he acordado y digo, bueno, pues ya sabéis lo que podéis hacer para ver más entrevistas y para hablar con más autores y para comentar todos los vídeos que queráis. Hoy estoy con Juan Carlos Toral, que es el autor de una trilogía que ahora va por su segunda publicación, por el segundo tomo. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Leo, todo muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y por la oportunidad. Y nada, encantado de estar aquí en tu programa en el día de hoy. Pues para mí es un placer y un honor que tú lo sepas, Juan Carlos. Que estés tú aquí, pues bueno, ya te sumas aquí un poquito a la constelación de escritores, de escritoras, de autores, de estrellas que estamos formando a través de la galaxia que es Internet. Y tú ya eres uno más de este humilde espacio. Y yo me alegro mogollón que estés aquí porque aquí la gente buena y la buena gente siempre es bienvenida. Que tú lo sepas, ¿vale? Entonces, si tú tienes buena gente que enviarme, pues ya sabes que aquí van a ser bien recibidos. Y ya está. Eh, Eso está hecho. Muy bien, perfecto, Leo. Muy bien, Juan Carlos. Pues Juan Carlos Toral, aquí donde lo tenéis, ha ido construyendo un universo literario a través de obras como La llave de Quimera y La firma del cisne. La firma del cisne, que es la primera de sus obras y que vino dada el año pasado, publicada en el año 2025, alrededor de estas fechas, porque fue en mayo, si no me equivoco, ¿no, Juan Carlos? Correcto, va a hacer 11 meses mañana que se publicó la primera entrega de la trilogía. Justo. Perfecto. Pues ahí estamos con Juan Carlos Toral. Y Juan Carlos Toral, pues lo dicho, no es solo el autor de La firma del cisne, sino que también La llave de Quimera. Y lo tenemos hoy con nosotros porque él, donde la narrativa se mueve entre lo simbólico, lo introspectivo y lo emocional, porque esos son también algunos de los ejes que pivotan tu obra, ¿no, Juan Carlos? Lo simbólico, lo introspectivo, porque tú miras mucho hacia el interior tuyo y hacia el interior de los personajes, y también lo emocional, porque esos personajes son redondos, tienen sus aristas, son grises, y a ti te gusta formarlo de tal manera que no sean planos, sino que tengan su tono emocional, ¿no? Obviamente. Totalmente, también es uno de los ejes principales de, o sea, y meterme en la parte emocional y las relaciones humanas, familiares y bueno, y un poco Sí, totalmente, Leo. Muy bien. Tu escritura no se limita a contar historias. Tú también quieres abrir puertas y ventanas hacia tu universo y esas ventanas a veces son un tanto incómodas. No te limitas a contar historias que son, aparte de cotidianas, pues que tocan algunos temas un poquito más sensibles, ¿no? Correcto, al final, bueno, más allá de contar una historia, una trama y que el lector disfrute de esa intriga, ese suspense, voy más allá en el sentido de que me gusta que el lector, o por lo menos intentarlo, reflexione sobre ciertos temas que vivimos en el día a día y que son muy humanos, como puede ser la esperanza, la conspiración, el engaño, incluso también también en temas más éticos y morales, como puede ser eh, la dependencia tecnológica que tenemos hoy en día como ser humano. Entonces, bueno, justo, a mí me gusta también un poco dejar ahí un poco la ventana al que el lector reflexione sobre ciertos temas. Eso es Correcto. lo que nos gusta a nosotros, pensar, hablar de identidades, hablar de conflictos internos, hablar de la percepción que cada uno tiene de la realidad, porque la verdad no es una, la verdad es cada una de las verdades que cada uno de nosotros percibimos a través de la realidad, que eso es de lo que mucha gente no quiere enterarse, que no existe una verdad, sino que hay que escuchar la verdad de varios para poder sacar conclusiones. Eso es lo que haces tú a través de tus personajes, a través de la culpa, a través de la esperanza, como bien dices, a través de la traición y a través de todos esos elementos que hacen que una historia vibre, ¿no? Correcto, así es. Por lo menos esa es la intención. Pues Luego, una intuición muy buena que consigues, ¿no? A través de tus obras.
Porque tienes buenas valoraciones, por lo que he visto. Sí, habéis de todo, pero sí, por lo general, la gente que me ha leído hasta el momento le ha gustado, le ha gustado. Lo único que le ha echado un pelín pata a algunos, y no sé, tampoco es, porque al final yo soy ingeniero, Sí. y es verdad que en algunos casos me meto un poco más de la cuenta en temas técnicos, pero como me han dicho todos, al final hay un glosario de términos más allá de que lo intento hacer súper llevadero y fluido, si hay cualquier mínimo término técnico, pues se puede buscar sin problema. Y es uno de los temas que también para el segundo libro lo he intentado incluso totalmente hacer mucho más fluido en el sentido de que la gente no tenga ni que meterse en el glosario. O sea que bueno. Muy bien. Intentar que la lectura sea fluida. Sí, claro. La cuestión es que a veces, bueno, si nos metemos un poquito en ciencia ficción y nos metemos un poquito en estos temas un poquito más, que son más particulares, digámoslo así, ¿no? Está la ciencia ficción blanda, como se suele decir, y la Sí, ciencia sí, ficción un poquito más dura. Y a sí, veces sí. la documentación, pues bueno, no deja de ser, a mí me gusta cuando salen términos un poquito Sí, más allá que me hacen a mí tener que documentarme, ¿no? sí. El tema, pues siempre, al final yo creo que para contar ciertas historias es necesario, ¿no? Tenés que utilizar cierta terminología, pero bueno, me gusta siempre que sea amigable y que el lector pues no tenga que, no le suena chino, por así decirlo, sino que más o menos, según va leyendo la historia, también se va enterando de esos términos y de ese contexto, ¿no? Un poco hacerle, en ese sentido, lo que intenta con el segundo libro, un poco hacérselo más amigable en ese sentido, ¿no? Perfecto, porque en sus libros, Juan Carlos, hay una voluntad clara, pues eso, de explorar lo humano desde una mirada un poquito más profunda que combina esa sensibilidad con los temas que él trata. Y hoy vamos a conversar con él desde ese lugar, desde ese sitio donde nos pone la escritura, en el que el relato deja de ser tanto eso un relato para convertirse más bien en una búsqueda, en una investigación de la realidad. Y yo me pregunto, Juan Carlos, porque hay escritores, autores que escriben un poco más bien para contar una historia y otros para entenderla, ¿no? Para entender la realidad, para entender todo lo que ocurre a nuestro alrededor e intenta adaptarlo al papel e incluso de alguna manera entiende esa realidad en la que vive gracias a sus manuscritos. Yo me preguntaba desde qué lugar nace tu escritura en todo esto y qué has conseguido tú a través de las 2 obras que llevas publicadas, que aún falta el tercer tomo, aprender de ti mismo, aprender de tus obras. Pues efectivamente, a ver, es como tú comentas, yo creo que al final no, cuando empiezas a escribir un libro, no, es verdad que puede tener cierto background, ¿no? Como en mi caso, porque es verdad que yo soy un ingeniero en informática con cierto conocimiento en la parte de riesgos, controles, ciberseguridad. Pues es verdad que ya partes de una base bastante sólida como para poder narrar el libro, pero también es muy necesario documentarte y aprender para darle forma y situarla en la trama que tú quieres situar el libro, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un libro que aunque es un thriller tecnológico, pero con matices distópicos y futuristas, porque la historia se va a un escenario ficticio al año 2038. Entonces, obviamente, para un poco extrapolar la situación actual a cómo puede ser, a un escenario posible o plausible, no adentro de un año, pues tienes que documentarte y tienes que un poco ponerte por así decirlo, actualizarte lo máximo posible a nivel tecnológico y a cómo está la situación a día de hoy, ¿no? A nivel de inteligencia artificial, a nivel de ciberseguridad, a nivel de conflictos y de guerras tecnológicas. Entonces, bueno, requiere de un aprendizaje y de una documentación de cara a que pues la historia tome su forma y poder llevarla al lector, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, digamos que parte de una base, pero también aprendes y al final es un ejercicio
retroactivo, ¿no? Que al final que te retroalimenta y al final acaba aprendiendo tú también, ¿no? A raíz del proceso de escritura. Perfecto, yo en ese caso nos parecemos un poquito porque yo soy muy también, me gusta la novela negra, es uno de mis géneros favoritos, pero también me gusta mucho la distopía y la ciencia ficción con distopía, ¿no? Y de alguna manera, bueno, esa ciencia ficción a veces no está tan lejana como creemos. Y bueno, es duro asimilarlo, pero autores como Cormac McCarthy, ¿no? En La carretera, o como George Orwell o Aldous Huxley, Ray Bradbury, esos autores a mí, de alguna manera, me han calado hondo y han provocado en mi escritura, pues bueno, que sean como influencias, ¿no? A ti, en tu escritura y en tu lectura de este tipo de obras distópicas que a ti tantos te gustan y demás, tú, ¿quién ha podido influirte a ti en tu estilo literario? Pues la verdad es que tengo unos autores cuyos géneros son muy distintos a lo que yo estoy escribiendo. Es verdad que me gusta y he leído algo, pero no me lo he leído todavía. O sea, he comenzado ciertos libros, pero todavía no he acabado, como puede ser el de Dune, que es también. Ujú. Luego también, pero principalmente yo me he inspirado en autores a los cuales llevo siguiendo toda mi vida, ¿no? Y a los cuales tomo como referencia, pero que tienen un estilo muy distinto. Entonces, quizás a lo mejor mi influencia no ha sido tanto en el estilo, sino más a lo mejor en la manera de escribir, ¿no? Yo en este caso, pues para mí, yo soy lector desde pequeño, siempre me ha gustado muchísimo leer, pero como referencia tengo autores como puede ser J.K. Rowling. Hablo también mucho, me gusta mucho también Urturi, Eva García Urturi, y también digamos el Señor de Anillos. Entonces, para mí son como son tres ejes para mí muy importantes y bueno, son mis referencias. Es verdad que después, por ejemplo, me gustan también ciertos libros, como puede ser lo que te comentaba del Comenzar con Dune, también hablabas también antes de George Orwell, también efectivamente, también me lo he leído, pero digamos que no son mis referencias. Me gustan, pero no, pues eso que es un poco extraño en este sentido porque mis referencias no son del mismo estilo del que yo eh, suelo escribir, ¿no? Bueno, todo llegará, Juan Carlos. Yo he escrito varios géneros y también tengo digamos, mis preferidos y a veces pues uno lee sobre esos géneros. También es verdad que a veces la lectura de ciertos géneros mientras escribe, pues muchos decimos que nos contamina y a veces preferimos rehuir de esos géneros mientras escribimos lo que es las historias que estamos escribiendo de nuestro propio género que estamos llevando a cabo en nuestro momento. Pero bueno, que desde luego tus referentes no son para nada pequeñitos, son grandes autores y autoras y ya son bastante reconocidos, con lo cual están ahí ya en la cima, ¿no? Y yo te quería preguntar a ti, dentro de lo que es tu estilo y dentro de lo que son tus obras, La firma del cisne, La llave de Quimera, ¿qué tres, qué tres Te he dejado de escuchar, te he dejado de escucharlo. adjetivos usarías tú para, para referirte a tu propio... ¿Qué tres adjetivos usarías tú para definirlo? Es que se ha cortado un poquito, Leo, pero al final creo que me has preguntado sobre tres adjetivos, ¿no? Para calificarlo. Es que se ha quedado como un Sí, poco cortado en la esta. tres Pues, adjetivos para tu estilo, correcto. pues a ver, Sí. yo diría psicológico, yo lo usaría como un adjetivo porque es verdad que aunque sea un thriller Ajá. tecnológico, al final también tiene su parte psicológica, entonces, bueno, yo usaría psicológico, distópico y también, más que nada, no porque lo diga yo, sino porque me lo han dicho muchos lectores, usaría también cinematográfico, porque tiene como, la gente lo imagina mucho como si fuese una serie. Al final tiene mucha acción, es un libro que tiene muchísima acción también, y todo el mundo me dice es que es un libro súper cinematográfico, como que se lo imagina en una serie, en una película, ¿no? Entonces, bueno, inmersivo también, yo diría, pues ya creo que he dicho más de tres. Bueno, me voy a quedar con tres. Inmersivo,
cinematográfico y psicológico. Perfecto. ¿Y a ti qué te empujó a escribir tu primera obra, La firma del cisne? Porque siempre llega un punto en el que decimos, esto lo tengo yo que contar en un libro y que llegue a más gente, pero sentimos ese miedo un poquito al vacío, al juicio ajeno, y tenemos ciertos, o no, a lo mejor en tu caso no, ¿no? Ciertas retenciones, ¿no? A uno mismo decir, pues yo, es que claro, es mi primer libro, exponerme. ¿A ti qué te llevó ya a querer publicarlo? Pues te cuento un poco cómo fue la historia. Como comentaba antes, lo publiqué en mayo del 25, ahora hace 11 meses. Y bueno, yo a final de 2023 fui padre y cuando tenía la niña 6 meses, 7 meses, mi hija, yo estaba en verano de 2024. A mí todo esto de la tecnología como que, digamos, soy amante de la tecnología y de hecho creo que la tecnología con sentido común es muy positiva, pero por otro lado me aterra bastante una vez una vez siendo padre, me aterra en el sentido de, pues, ¿a dónde nos va a llevar esto si no se hace con un control y con unos guardarraíles apropiados, ¿no? Entonces ahí, siendo padre muy reciente, fue cuando el tema este de la dependencia tecnológica como que, que me llamó más, me preocupaba más, ¿no? O sea, como que digamos que me encendió un poco más la chispa y decir, uy, que tengo que contar algo para que la gente sea consciente del uso de la tecnología y tal, y lo quiero llevar a un libro. Entonces nació de ahí, nació la chispa, nació de ahí, de un poco del terror que me producía siendo padre reciente, cómo va evolucionando la tecnología a un punto sin control y el modo en el que somos dependientes de ella, ¿no? En ese sentido, a ver, yo creo que la tecnología es muy positiva, lo que creo que no es positiva es el ritmo al que va y que nos controle y que nos domine la tecnología a nosotros. Eso es lo que me da miedo. Entonces nació de ahí y a partir de ahí, pues como es cierto que a mí me encanta el género del thriller y novela negra, también soy muy lector de novela negra, un poco me hice como esa mezcla de estilo, ¿no? Un poco dije, bueno, pues voy a escribir un thriller, un thriller tecnológico y que más o menos también dé a conocer ese mensaje, ¿no? Y que haga pensar a la gente sobre este, yo diría, problema ya de hoy, ¿no? Entonces de ahí nació un poco, nació de mi amor por el thriller y el suspense y por ese miedo que me empezó a surgir tras ser padre reciente. Pues me siento muy identificado con lo que tú dices, ¿no? Porque cuando nació mi hija, que mi hija tiene ya casi 15 años, también sentí ciertos temores como padre, ¿no? Y no empecé a escribir, empecé a retomar la escritura un poco después y más o menos por las mismas fechas que estás contando tú, de tener mi hija 3 años aproximadamente, porque antes no se tiene tanto tiempo. Antes tienes que estar atendiéndola de una manera, a los 3 años pues ya empieza a dormir una siestecita larga, o ya empieza tu señora a poder llevarla un poquito más al parque y tú quedarte un poquito más en casa y tienes más tiempo, ¿no? De alguna manera. Después volverás a tener menos tiempo y después volverás a tener más tiempo. Pero la cuestión es que también nació de ciertos temores de ese estilo y también lo pasé mal en algunos momentos y dije, a ver, y escribí Proyecto Unicornia, que es una novela que habla también es una novela de ciencia ficción distópica, futurista, parecida, o sea, por eso te digo que hemos seguido algunos caminos paralelos, porque también tengo muchos temores ecológicos, tal, y el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, mi pregunta es, venida al caso, ¿no? ¿Por qué nos surgen tantos miedos, Juan Carlos Toral, cuando nos hacemos padres? Pues es verdad que no lo sé, pero algo hay, ¿eh? Porque es cierto que hay, y fíjate que te cuento también otra anécdota que no tiene que ver al caso. Me encantan las motos, soy súper motero de toda la vida, desde incluso antes de, bueno, iba a decir una cosa que no puedo. Pero vamos, desde el principio, vamos, yo siempre he sido súper motero desde el comienzo.
Y no sé por qué, pero en cuanto me enteré que iba a ser padre, siempre he tenido moto y vendí la moto. O sea, es como no sé, hay algo ahí por detrás que no lo llego a comprender. Pero sí. Bueno, me salí un poco, nunca No, mejor dicho, no, pero para nada. Está yéndote a los peligros que te pone la vida, que dices tú, a sí. ver si me voy a pegar un cacharrazo y voy a quedarme mal o al final voy a tener un accidente que me va a costar la paternidad de alguna manera, ¿no? Total, pero mira que es que no, de verdad que yo nunca había pensado, yo pensaba morirme siendo motero y no, pero fue un cambio ahí que no me sé explicar, la verdad. Pero sí, algo tiene que haber, como tú dices, Leo, que cuando eres padre o va a serlo, algo te hace cambiar la manera de pensar y la manera de tomar la vida, ¿no? Yo creo que vivimos a lo mejor ya no vivimos casi para nosotros mismos. Si eres un padre de alguna manera que inquieto, ¿no? Con una mente inquieto. Mm. No voy a decir ni mejor ni peor. Simplemente que dices tú, a ver, ahora mismo yo soy padre y casi que vives la vida de tu hija hasta que deja de ser infante, adolescente e incluso joven y no vas a dejar de ser padre y vas a dejar de sentir esos miedos y entonces entiendes a tus padres y entonces ya como que maduras, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Muy bien. Y a ti eso fue de alguna manera lo que te empujó a escribir tu primera obra, La firma del cisne. Y Correcto. Perdón, disculpadme. Mira, precisamente ha venido por aquí la alimenta, muy disculpadme. bien, perfecto. Esto nos viene perfecto porque así sabemos que esto es Es que es real. esto es la realidad, el día a día. No hay ningún problema. ¿Qué te llevó a convertirla en una trilogía? ¿Lo tenías tú descubierto desde el principio? ¿Sabías que ibas a escribir una Mm, trilogía? ¿O decidiste más tarde que esa historia tenía que tener una continuación? Pues al final, bueno, y lo hilo un poco, ¿no? Al final se dice que hay dos estilos de escritura, ¿no? Un poco más el escritor más, que esto no siempre blanco-negro, después al final es una fórmula híbrida, ¿no? Está más el escritor brújula y el escritor mapa, ¿no? Por así decirlo. Yo en este sentido me considero mucho más mapa y me gusta tener todo súper planificado desde un primer momento y hacerme mi mapa de ruta y a partir de tener el mapa de ruta ya empezar a desarrollar los hechos y darle forma poco a poco, pero teniendo primero un esquema o un guión bien detallado. Entonces, haciendo ese esquema súper detallado al comienzo de las tramas, con su estructuración, etcétera, pues ahí fue cuando me di cuenta de que era una historia demasiado larga como para poder contarla en un único libro. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, haciendo el roadmap, de que era necesario hacerlo en 3 partes, ¿no? Y de ahí surgió. Bueno, esto he dicho también, ¿verdad? He dicho que soy mapa, pero es verdad que como al final siempre te van surgiendo algún imprevisto que te hace cambiar algo, pero bueno, siempre la mayoría me gusta tenerlo bien zanjado desde el principio. Que es verdad Tú que eres después escritor mapa como buen ingeniero, como buen matemático, como buen bien informático. cuadriculadamente. Eres buen mapa y eres joven además, porque ha dicho roadmap. Y digo yo, roadmap, coño, ¿eso qué es? Eso es un mapa de toda la vida, un esquema, vamos. Pero, Exacto. pero, pero me ha dicho eso y digo, este hombre joven está a la boca, está ahí en lo que es en la modernidad. Y aquí tenemos el cisne de Juan Carlos Toral, de su firma del cisne, que él ahora, yo espero que tenga ya a mano los libros, haya hecho los deberes y me pueda enseñar la portada. Y no solo eso, sino leerme la sinopsis, Juan Carlos. Venga, Aclárate la voz y venga, vamos al vamos. lío. En un futuro donde la tecnología lo es todo, la supervivencia pende de un hilo y la inteligencia artificial es el arma definitiva. Beridia, joya tecnológica de la República de Caledón, se hunde en el caos. Un devastador apagón es solo la primera señal de una guerra inminente que cambiará el mundo para siempre. Para Elena, a punto de ser madre, su brillante futuro se hace añicos y comienza una desesperada lucha por su vida y la de su hijo nonato, mientras las tensiones entre potencias rivales escalan hacia un conflicto abierto y aterrador, donde la ciberguerra paraliza infraestructuras críticas y enjambres de drones autónomos vigilan cada sombra.
Pero la guerra visible, con sus espectaculares batallas de drones y sus olas de ciberguerra, es solo la fachada de una lucha mucho más profunda y siniestra. La verdadera guerra por la inteligencia artificial. Una carrera desesperada por el control de una IA con el poder de decidir el destino de la humanidad. En las sombras, oscuras conspiraciones se tejen, traiciones internas amenazan con liberar tecnologías de pesadilla y alianzas inesperadas redefinen el campo de batalla. Mientras Elena se enfrenta a peligros desconocidos en una ciudad al borde del colapso, otros arriesgan todo en frentes distintos. Un ingeniero clave atrapado en el corazón de la ciberguerra global y un joven soldado en una misión que podría revelar una verdad demasiado peligrosa, ligada a la enigmática firma del cisne. La firma del cisne te sumerge en un torbellino de acción trepidante, intriga tecnológica y profundos dilemas morales. Un mundo donde la línea entre creador y creación se desdibuja y la lucha por el mañana pende de un hilo. ¿Podrá Elena sobrevivir al caos y proteger a su hijo? ¿Se desvelará a tiempo la verdad tras la creciente amenaza? ¿Y qué poder devastador encierra realmente la firma del cisne? Perfecto, La perfecta primera, ejecución. la primera toma, la primera sí. Claro, ya nos da una idea de lo que tú vas a querer contar. Y ahí hablas de un apagón. Y tú, cuando ya tienes la novela revisada y ya en proceso de corrección, a punto de publicar, maquetándola, etcétera, etcétera, llega un apagón en España a finales de abril del año pasado. Y tú Me te la- quedas diciendo, mi novela. ¿Qué pensaste tú en ese momento, Juan Carlos? Pues mira, la verdad es que me lo han preguntado en todas las presentaciones que he hecho y entrevistas me lo han comentado porque es que es un hecho bastante, pues bueno, digamos que es una casualidad total. Justo esto es lo que tú comentas. Yo estaba ya, bueno, estaba en la última fase de corrección. Ya estaba en la parte ya última de corrección, últimos matices, y justo ocurre el apagón. O sea que yo creo que el apagón fue como 3 semanas antes o 2 semanas y pico antes de la publicación. Y claro, pues obviamente, pues una casualidad enorme que me quedé un poco helado, ¿no? Un poco diciendo, qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me pasó también con el zumbido. Yo escribí el zumbido, que es este efecto sonoro que se escucha, persistente y demás, y que se escucha en muchas ciudades del mundo. Y resulta que saqué la obra en noviembre del año pasado y en diciembre vuelve a escucharse el zumbido en Cádiz en el panorama nacional vuelve internacional a hablarse otra vez del zumbido, del hum y todo esto. Y dije yo, bueno, me va a venir perfecto para lo que es la publicidad y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos, ahí hay cierta sinergia, ¿eh? En nuestra historia. Surgió la semilla de lo que es esta trilogía, surgió de lo que es el apagón, un apagón mundial, o tuvo otra No, semilla. no, no tiene nada que ver. Esto fue casualidad total. No, lo del apagón fue casualidad, no fue unos días antes. O sea que no hubo ninguna chispa ni nada que arrancase eso como, porque es uno de los hitos principales desde el cual arranca la historia, precisamente, un apagón, no, al comienzo de la historia. Pero no fue a raíz de nada, fue totalmente casualidad. Sí, Y sí. entre todos los personajes que componen tu novela, ¿cuál es el que dirías tú que tiene más de Juan Carlos Toral? El marido de Elena. De hecho, se llama Leo y es el ingeniero que está a cargo de la defensa, de la estrategia de defensa en la nación de Caledón. Es ingeniero en informática y bueno, pues me veo un poco reflejado. Básicamente, un poco me vi en mi persona, fue como que la intenté meter ahí, ¿no? En el personaje. Más sinergias, porque llamas Leo, yo me llamo Leo, a tu personaje principal y encima te sientes identificado con él. Sí. Entonces, más se conjuntan nuestras obras, ¿no? Todo se conecta. Perfecto. Y en un mundo donde la inteligencia artificial empieza a formar parte del ámbito creativo, donde tiene ese ya punto de suspense, de alguna manera, de peligro, de estar entrando en el terreno incluso emocional, ¿no? Que la gente dice,
oye, la inteligencia artificial llegará a un momento que la gente, desde mi punto de vista, incluso podrá sustituir a sus parejas por a una especie de robot hecho a la carta, en el cual, pues bueno, te acompañe y de alguna manera, pues esté a tu lado y tú digas, no, es que es la pareja perfecta. Claro, la has creado tú, hijo. Entonces, claro, llega un momento en el que el plano emocional, también la inteligencia artificial, forma parte de nuestra vida. ¿Qué lugar crees tú que ocupa o que debería ocupar la inteligencia artificial dentro del mundo literario? Dentro del mundo literario, ¿no? En Sí, específico. dentro del mundo literario, es decir, dentro de los peligros que puede haber de lo que es el mundo creativo, el mundo de lo que está la gente diciendo, no, es que la inteligencia artificial es un peligro, es que la inteligencia artificial nos va a quitar el empleo, es que los escritores estamos en peligro. ¿Tú crees que eso es real? Yo no creo que sea real. Sí que es cierto, yo como decía antes, creo que la inteligencia artificial puede ser una aliada y como digamos, pues como bien ha llamado, me parece un nombre súper acertado, como ha llamado Microsoft a su inteligencia artificial, Copilot, copiloto. Yo lo veo más como un copiloto, como un apoyo, ¿no? Un soporte. Yo creo que se debería de quedar ahí, y obviamente eso básicamente que nos debería, bajo mi punto de vista, hacernos ser más eficientes en nuestro día a día, pero nunca reemplazar. ¿Cuál es la realidad que nos estamos encontrando? Que efectivamente, pues a día de hoy, en temas más operativos, más tal, ya se están reemplazando en puestos de trabajo. Esa es una realidad, y que si no se regula y se controla la expansión, ¿no? Y el crecimiento de la inteligencia artificial, posiblemente puede tener muchos riesgos, muchos peligros, incluso más allá de que pueda llegar a reemplazar muchos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy necesario una regulación, que una regulación apropiada acompañe el crecimiento y la evolución de la tecnología y entre la tecnología y la inteligencia artificial. Porque es que es lo que también comentas tú, también es verdad, no es que me consta, incluso gente que conozco que usa ya la propia inteligencia artificial como psicólogo, como terapeuta, ¿no? Entonces, ya no sé, como pareja no sé, ¿no? Pero como terapeuta, como psicólogo, sí que ya mucha gente la está usando. Entonces, bueno, creo que hay como que controlar el uso y regularlo, ¿no? Un poco. Creo que es importante. Pero claro, Claro, es que es muy complicado, ¿no, Juan Carlos? Es decir, regular algo significa intervenirlo de alguna manera. Somos todos un poco reticentes a que intervengan, ¿no? Nuestra manera de... No sé, ¿cómo se regula todo eso desde el punto de vista de un informático como tú? Porque para mí regular significa recortar, variar las posibilidades que pueda llegar a tener, etcétera. No digo que estoy en contra de la regulación. Yo comento que cómo se puede llegar a regular eso para que todos estemos contentos de alguna manera, porque al fin y al cabo le está acortando el crecimiento, porque el otro día estuve viendo yo, a mí la inteligencia artificial es un tema que me fascina de alguna manera, ¿no? Entonces estuve escuchando al señor Marina, un filósofo reputado y demás, el otro día, que decía que él había estado investigando la inteligencia artificial desde 1956 y que hubo un invierno sobre la inteligencia artificial que coincidió más o menos con la Guerra Fría aproximadamente, y que después volvió otra vez a retomar su evolución natural, y de alguna manera pues ya nacieron otros procesos, como puede llegar a ser a lo mejor la máquina esta Deep Blue, ¿no? Pero claro, también necesita la inteligencia artificial de unos recursos impresionantes, de servidores que ocupan estadios de fútbol o no sé yo la expansión que puede llegar a tener ese tipo de servidores, ¿no? Esos data centers y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a regular eso? ¿Tú me lo puedes más o menos decir o no? ¿O se escapa? ¿Cómo está el asunto? es complicado. Más que regular es ponerle unos límites o unos guardarraíles, ¿no? Hasta dónde puede la inteligencia artificial entrar a consultar, porque a día de hoy es que tienen muchas fuentes de conocimiento. Se habla incluso de que incluso puede, ahora mismo, incluso según qué inteligencias artificiales violan incluso los derechos de autores, etcétera.
es un poco regular la fuente de información que utiliza y un poco también, también regular o poner guardarraíles en los resultados que se obtienen, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tampoco es lo que tú comentas, no es cuestión de prohibir o de restringir, sino un poco de limitar desde un punto de vista de derechos, etcétera, pues que no viole ciertas políticas e incluso también el uso de la inteligencia artificial para temas de fraude, etcétera, pues también un poco ahí donde los modelos de lenguaje donde deben, a la vez que van creciendo esos modelos matemáticos y estadísticos, también sean capaces un poco de poner esos límites éticos, morales, de uso de la información, de resultado que tal, un poco más, voy más por ese tema, ¿no? De los guardarraíles a nivel de acceso a información y de resultados. Como tú bien dices, la inteligencia artificial no ha nacido hoy. O sea, esto yo ya cuando estudié ingeniería informática al comienzo del 2005 por ahí, ya estaban los modelos matemáticos, estadísticos, todos los modelos de inteligencia artificial ya existían. Lo que no existía, como tú bien dices, era esa capacidad de procesamiento que eso es algo que ha tenido que ir, como tú bien dices, necesita de mucha computación, mucha granja de servidores y claro, eso no ha llegado hasta hace poco, ¿no? Y en parte gracias un poco a los videojuegos, a la capacidad de las tarjetas de procesamiento gráfico, etcétera, pues y luego también el coste que tiene todo eso. Entonces, bueno, la inteligencia artificial es algo, como tú has dicho al comienzo, que ya nació a mitad del siglo XX. Entonces, bueno. Me parece estupendo cómo lo explicas y me parece perfecto cómo has hablado de la regulación y de lo que es poder limitar lo que es la creatividad de ciertos autores y respetar su propiedad intelectual. A partir de ahí, pues claro, puede tener un crecimiento regulado, como tú bien dices, porque la regulación pasa también por una política de protección, más bien a lo que es el creador. Eso está muy bien. Y de admitir y de mencionar las fuentes de donde se ha sacado, que está complicado, porque como han sido entrenadas con 2.500 millones de informaciones diferentes, de diferentes fuentes, etcétera, a ver quién es el guapo que dice de dónde viene esa información. Entonces, están intentando algunas de ellas ya empezar a decir la información para que sea fidedigna y para que de alguna manera creamos en esa información y no alucinen tanto las inteligencias artificiales como alucinan en algunos casos, ¿no? Correcto. Perfecto. Yo al final creo que el avance es imparable. Esto ya no hay vuelta atrás, estoy seguro. Entonces, lo positivo de todo esto, y si se hace con sentido común y tal, es que al final los nuevos empleos que van surgiendo, incluso las personas de día de hoy, las empresas tendrán que poner creo ya el gobierno ya lo está haciendo, un poco posibilidades de que la gente se pueda reciclar, que pueda un poco adaptarse un poco a las nuevas circunstancias y tal. Es decir, yo creo que vuelta atrás ya no hay. El tema es pues que se haga con sentido común, con ciertos límites y tal, y bueno, y esto también quitará empleos, por supuesto, pero también creo que también va a dar muchos empleos. Entonces, y lo importante es que la gente se sepa también reciclar, ¿no? Un poco para un poco usar esto, adaptarse a nuevos métodos de trabajo. Es como cuando llegó, al final es una revolución más, ¿no? Es como cuando llegó la revolución industrial, cuando llegó el Google, el Internet en los años 90, pues al final son nuevas herramientas, nuevos métodos de trabajo a los que hay que, al fin y al cabo, adaptarse porque si no es que te quedas oxidado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, yo con esto quiero decir que estoy a favor de las nuevas tecnologías siempre y cuando pues se hagan con sentido común y vengan para hacernos más eficientes al ser humano y en ningún caso reemplazarnos, sino hacernos más eficientes y tal, ¿no? Muy bien. Nos acercamos al final. Voy a lanzarte 3 preguntas. Tú ya la brevedad con la que quieras contestar
Es tuya, es tu decisión y te planteo. La primera, ¿qué tipo de lector crees tú que debería acercarse a esta trilogía? O que podría disfrutar con esta trilogía. Pues un lector que le guste el suspense o un thriller, de hecho la mayoría de mis lectores hasta el momento son lectores no de ciencia ficción, sino de suspense, al uso no, le puede gustar, le puede gustar. También incluso, o sea, entonces pues entiendo un lector de suspense thriller y también una persona que le guste ya más un thriller, ya más el subgénero de cine tecnológico o ciencia ficción también, pero incluso un mismo lector de suspense están, de hecho muchos son los que lo han leído, les ha fascinado, ¿no? En este sentido. ¿Y qué tipo ya la penúltima, vamos con qué tipo de emoción te gustaría a ti que el lector sintiera, suscitar en el lector, cuando cierre la última página de esta trilogía, que de momento llevamos 2 tomos fascinantes, que son La firma del cisne y La llave de Quimera, que me gustaría que la presentaras a cámara, por favor. Aquí está. Ahí está La llave de Quimera. Publicada recientemente, el 8 de abril. O sea que El lleva... 8 de abril, calentita todavía. Ten cuidado, no te Sí. quemes. ¿Y qué te gustaría a ti que el lector sintiera cuando cierra la última página de estos tomos? Del primero de decir, ostras, yo me he quedado con ganas de más, voy a pasar a La llave de Quimera. Y no te voy a pedir que me digas el título de la tercera obra porque sería para ti una faena, ¿no? Pero ¿qué te gustaría a ti que sintiera a medida que va cerrando estos tomos? Pues emoción, intriga, por supuesto, pero también lo que comentaba un poco, y discúlpame que me reitere, ¿no? Esa preocupación o esa reflexión, que pueda reflexionar, ¿no? sobre la tecnología, el uso que le damos y cómo dependemos de ella y bueno, un poco no deja que nos controle tanto, ¿no? Entonces, más allá de, por supuesto, que sienta esa emoción y esa intriga, pues también que pueda sentir digamos, esa preocupación, ¿no? Sí, es cierto desasosiego que trae una utopía, una distopía siempre, ¿no? Sí, Muy correcto. bien, muy bien. Perfecto. Pues después tú de escribir 2 novelazas como estas, ¿no? La firma del cisne y La llave de Quimera, que rondan sus 500 páginas, ¿no? Aproximadamente. Casi. Tú ya no, esto no es un accidente. Podríamos decirse que eres un autor que ya tiene muy claro que quiere dedicarse a la escritura de alguna manera y esa es una vía, una válvula de escape y de alguna manera pues un oficio que se ha convertido en un oficio paralelo al de informático en la vida de Juan Carlos Toral. Y vamos a por la tercera ya, entonces ya estás, creo yo, en posesión de poder darle una recomendación a estas personas que vienen detrás, o tú que eres joven, que has escrito hace poco lo que es tus obras, en el 2024 comenzaste, en el 2025 con la primera, te llevaste un tiempo escribiéndola. Si tú volvieras atrás, vamos a ponernos aquí fantasiosos, ciencia ficción y demás, y Juan Carlos Toral cuando llevara después de escribir esta trilogía pudiera acercarse a Juan Carlos Toral del pasado, ese joven que empezó a escribir con esos sueños de ser escritor y demás, después de haber leído un puñado de novelas de este género, ¿qué le diría Juan Carlos Toral a ese otro Juan Carlos Toral? Pregunta difícil. Pues no sé, me pilla un poco en blanco, no sé qué decirte. Bueno, yo diría que creo que que es una buena elección, que siga por ese camino, ¿no? Que no se arrepienta, que es una elección y que siga para adelante. O sea, que no se arrepienta, que todo, que es muy difícil, la verdad, porque tú también has pasado por ahí y sabes que no es un mundo fácil, pero que al final merece la pena, yo creo. Por lo menos a nivel personal. Por lo menos ya a nivel personal ya recompensa y bueno, y ya solamente los agradecimientos,
la gente que te pregunte, que te la agradezca, que un poco ya solamente tener feedback de tantísima gente ya es que te da mucha vida y bueno, y al final merece la pena, más allá de todo, que sigues adelante, ¿no? Es un poco lo que le diría. Y Se sentiría orgulloso ese Juan Carlos Toral de ese otro Juan Carlos Toral del futuro. yo creo que sí, ¿no? Yo diría que sí. Entonces No, mereció la pena, como bien has dicho. sí, sí, merece la pena. Es verdad que es muy complicado, sobre todo al principio, ¿no? O sea, creo que todos hemos pasado por ahí y es muy complicado, pero bueno, al final merece la pena. Porque al final tenemos vida, yo al final tengo mi trabajo a tiempo completo, tengo familia y es algo súper complicado que tienes que sacar, le quitas horas al día, le quitas horas a los fines de semana y bueno, pero bueno, es lo que te gusta y al fin y al cabo pues merece la pena. Sí. Perfecto, pues Juan Carlos, me alegro mucho de haber sido ese entrevistador un poquito cabroncete que te ha puesto en el palo, porque en eso consiste todo esto, en que tú de alguna manera en algún momento de la entrevista ya has podido sufrir diciendo, me ha Uy, dejado con una pregunta, porque eso es que no te la han hecho antes y eso está muy no, bien. no, esa nunca me la han hecho, efectivamente. Me ha dejado un poco, me queda Entonces, en blanco. perfecto. Pues nada, pues con estas sonrisas y este ánimo de seguir escribiendo, me despido de Juan Carlos Toral, agradeciéndole, dándole la enhorabuena por esta novela del año pasado y esta, que están las dos muy cerquitas. Así que doble enhorabuena y espero que el año que viene o cuando tenga que venir, veamos el parto tuyo de esa, porque los hombres desafortunadamente solo podemos ser padres de libros, ¿no? Parir libros, digámoslo así, ¿no? Eso es una cosa de la mujer, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera desearte lo mejor y que si te apetece, pues cuando esa tercera obra, ese tercer volumen, ese tercer tomo de tu trilogía vea la luz, pues te vengas por aquí y nos lo cuentes, ¿no? Estaré encantado, Leo. Te agradezco muchísimo el espacio que me ha ofrecido en el día de hoy y ha sido totalmente un placer. Me he sentido súper a gusto en la entrevista, en un entorno totalmente distendido, yo creo, me he encontrado muy cómodo, la verdad. O sea, que gracias. Y eso en parte es porque en este caso tú haces que sea posible. O sea, que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y nos vemos y hasta la próxima.